De trato inigualable, sencillez absoluta y bagaje cultural fuera de serie, nuestro invitado de hoy es un periodista, escritor y corresponsal de guerra español, que cuenta también con la nacionalidad mexicana. Trabajó como corresponsal jefe de noticieros de Televisa en España. Es licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y realizó un posgrado de comunicación internacional en la Universidad de Harvard. Por más de 33 años, cubrió en televisión los acontecimientos más importantes de carácter mundial. Como corresponsal de guerra, ha sido testigo de más de 20 conflictos internacionales. Y como periodista, ha realizado entrevistas exclusivas con personajes tan importantes e influyentes en la historia mundial como Yasser Arafat o Muammar el-Gaddafi. También tiene escritos y editados 5 libros, comenzando su andadura literaria en 1992, con una literatura que va desde el género periodístico al ensayo o la novela. A lo largo de los años, ha sido columnista en prensa escrita y ha colaborado con diferentes emisoras, estaciones radiofónicas y medios españoles. Sus coberturas en 20 guerras mundiales lo han convertido en un importante conferencista. Hoy con nosotros, Alberto Peláez. Muy querido Alberto Peláez, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte, ¿y tú cómo estás? Hola Julio, ¿qué tal? Pues estoy muy bien. Estoy muy bien de salud, que es lo más importante. Estoy muy bien a nivel familiar, que también es muy importante. Acabo de cumplir 25 años de matrimonio con mi mujer. Mis hijos ya son mayores, ya son adultos. Te insisto, tenemos salud, que es lo más importante. Luego lo demás es lo de menos, ¿no? Y bueno, pues en plena reinvención. Bien, bien, estoy bien. En líneas generales estoy muy bien. Me da muchísimo gusto encontrarte en esta nueva etapa de vida. Felicidades por los 25 años de matrimonio. Yo tengo 30, en camino a cumplir Caray. los 31, así que me secuestraron de la cuna, pero bueno, pues así fue esto, ni hablar, mi querido Alberto. Pero, oye, yo con mucho interés de platicar contigo, eres un periodista, escritor y corresponsal de guerra muy reconocido. Traes en tu ADN y creo una formación maravillosa desde tu padre, don Joaquín Peláez, un extraordinario comunicador, que hizo mancuerna con otro gran comunicador aquí en México también, Jacobo Zabludowski, en aquel famoso noticiario 24 horas. Platícame un poco, querido Alberto, en esta reinvención que estás haciendo en tu etapa profesional. Dejas atrás grandes momentos históricos, gloriosos, de gran riesgo, haber cubierto más de 20 guerras. Se dice muy sencillo, pero es algo muy complejo. Y quienes de alguna manera estamos vinculados a la comunicación y no hemos tenido el privilegio de trabajar en ese tipo de cuestiones, se nos hace muy lejano imaginar lo que implica viajar a países, cubrir un conflicto armado, cómo se da esto. Pero antes que nada, yo quisiera preguntarte qué recuerdos tienes de infancia, de tu padre, de quien yo entiendo, de don Joaquín, recibiste no solamente una magnífica instrucción, sino también eh, el avivar ese espíritu por la lectura y sobre todo por dedicarte a lo que hoy te dedicas. Cuéntame un poco. Bueno, nosotros somos una familia de 5 hermanos, y la figura de mis padres, pues la de los dos fue gordiana. Tal vez la de mi padre, desde el punto de vista intelectual y desde el punto profesional, fue más. Mi padre era un tío formidable, de verdad. Un hombre que todo lo transmitía, la enorme sabiduría que tenía, porque era un hombre muy culto, de verdad, lo hacía desde la humildad. Hay una frase que decía mi padre: yo tenía 14 años y claro, a esos 14 años, ese niño o ese preadolescente Alberto Peláez que se quería comer el mundo, mi padre un día me dice: Alberto, hay que saber pedir perdón por el éxito. Y tenía una razón extraordinaria, es una gran frase. Y a partir de ahí, esa es una de las máximas que he tenido en mi vida, junto con otras más, ¿no? Mi padre me enseñó el arte de la filantropía, el arte de la antroposofía, Julio, el arte de pedir perdón por el éxito y de ser agradecido con todo el mundo. Y eso es lo que he llevado siempre. Los que me conocen y saben que yo desprecio mucho el boato y la arrogancia, ¿no? ¿Por qué yo no soy así? Porque yo no lo vi en casa. Eso es lo que aprendí en casa: ser una persona humilde, sencilla, una persona que tuvo y que tiene mucho afán intelectual, porque lo vi en casa también, porque mi padre era un ávido lector, porque mi padre era un gran escritor, un escritor muy prolífico, y eso pues lo heredé porque lo veía en casa todos los días. Mi padre me enseñó a amar el periodismo, a amar, a olisquear la información, a contrastar la información, porque eso yo lo veía en casa todos los días. Yo nací al final, Julio,
entre máquinas de escribir Olivetti y los nagaras antiguos de la radio y las cámaras vetustas esas que pesaban 200 kilos, ahí nazo yo y mis hermanos. Y que aunque cada uno de mis hermanos nos hemos dedicado a cosas muy distintas, todos convergemos al final, aunque fuera de manera marginal, en el mundo del periodismo. Y en otro caso, en otro tema, mi padre nos enseñó a amar profundamente a México. Mi padre viene la primera vez a México el año que yo nací, el año 64, y él se enamora de este país. Y él traía de México pues, las canciones de Cricri, de Gabriel Soler y de José Alfredo Jiménez y de Lola Beltrán. Y todos los sábados, yo tenía 5 o 6 años, nos ponía en un tocadiscos muy antiguo en las canciones de Cricri, de Lola Beltrán, de, en fin, de Pedro Vargas. Y eso se va impregnando en la sangre de los Peláez. Como también se va impregnando el amor por Televisa, el amor por el periodismo. Pues yo tenía 8 o 10 años y yo era el que le ponía a mi padre las llamadas cobro revertido con Ciudad de México. Y yo hablaba con aquellas voces anónimas, que eran voces graves, yo era un muchacho muy jovencito, un niño, y yo escuchaba ese deseo que tienen los mexicanos, y yo me enamoro de México. Luego ya voy a Televisa, me casé con una mexicana, mis hijos son mexicanos, tienen sangre mexicana, de lo cual me siento muy orgulloso. Y, en fin, tengo 2 hermanos que viven aquí en México, mi hermana está casada con un mexicano y tenemos un sobrino mexicano. En fin, ¿qué te puedo decir? Pues la relación con México, a pesar de los pesares, a pesar de las tonterías que dicen algunos de mías de España y México, pues yo no tengo más que un profundo agradecimiento, una gran gratitud. Aquí está enterrada parte de la familia política de Mónica. Mi suegra Marta, a la que yo adoré y sigo adorando. Entonces, pues aquí Alberto Peláez es en el periodismo lo que Alberto Peláez es en México. Para los que no recuerden, los amigos que nos están viendo, lo que eran las llamadas del cobro revertido era hablar a una operadora, contactar en aquellos tableros de tiras de parcheo que se diera la comunicación entre España y México. No era como ahora que tomas un WhatsApp, que estamos haciendo era impensable hacer lo Claro. que estamos haciendo tú y yo en este momento. Aquellas cámaras que traían la grabadora por un lado, la cámara pesaba una cantidad de kilos, la grabadora otro tanto. En fin, Así es. Alberto, hay un tema que efectivamente, a ver, a México y España nos unen 1000 razones, 1000 cariños, 1000 recuerdos también. Como niño, recordar esas canciones de Gabilondo Soler te hacían no solamente querer a México, te hacían despertar una creatividad y una imaginación respecto a lo que iba narrando la canción e irlo imaginando como niño. Alberto, hay un tema que el otro día saliste a cuento en una comida muy singular, los 88 años de vida de Demetrio Bilbatúa. Demetrio Caray. Bilbatúa, un cineasta Sí, prolífico claro. español que llega, es de las víctimas de la guerra, de hecho, llega a vivir a México. Y el otro día, en esa comida, hace unos 3 semanas, estaba Servando González Muñoz en esa comida, y sale tu nombre, y Demetrio Bilbatúa relata una entrevista que oyó de tu parte donde tú hablabas del cariño de España a México. Fue tan conmovedor que me hace citarlo en este momento porque he de juntarlos a comer a Demetrio, a Servando y a ti para Mira, que él te cara. cuente su sentir, pero fue tan bonito escuchar que de un español que llegó a México te cite de esa manera, Alberto, con esa admiración, ese cariño, fue algo que te quise comentar el día de hoy. Y no distraigo la conversación, ya habrá oportunidad de que platiquemos, pero yo quiero que me cuentes y que le cuentes a esta audiencia, Alberto, ¿qué significa ser corresponsal de guerra? En primer lugar, ¿qué significa para tu familia, esos 5 hermanos, esos papás en su momento y esa pareja en su momento, llegar a decirles, me voy a cubrir una guerra? O sea, es tanto como decir, no sé si he de volver. Bueno, déjame nada más hacer un breve comentario de Demetrio, que yo sí le tengo una enorme admiración. Sé perfectamente quién es, qué ha sido y lo que ha contribuido a México y a España. Y luego, desde luego, a Servando, nuestro querido Servando, que es un relaciones públicas extraordinario. Y luego, si quieres, hablamos de México y de España. Bueno, a ver, la verdad es que yo soy corresponsal de guerra por accidente. Esa es la verdad. En mis planes, mi querido Julio, no estaba ser corresponsal de guerra, estaba ser periodista
Yo quería, mi padre con 5 años, un día le digo, papá, ¿pero tú qué haces? Y mi padre me dijo, yo cuento cuentos, pero cuentos que son reales. Y yo quise empezar a contar cuentos que fueran reales. Pero no estaba en mis planes ser corresponsal de guerra. Fue un accidente. Y yo me hago corresponsal de guerra primero por los miedos que te tenía que vencer. Yo fui un niño muy miedoso y entendía que si quería ser periodista yo no podía ser un niño miedoso. Miedo en fin, a cosas muy absurdas, ¿no? Y la guerra y el acicate de la guerra es lo que me permite que yo vaya venciendo los miedos mirándolos a los ojos. Pero en esta circunstancia, el 2 de agosto del año 90, Jacobo, si recuerdas, fue la primera guerra del Pérsico. Ese día Saddam Hussein invade Kuwait y Jacobo pregunta que quién quiere la guerra. Yo estaba accidentalmente en Televisa ese día porque yo estaba generalmente en Madrid y dije, es el momento. Entonces levanté la mano y estuve 8 meses, pues no sé, pues estuve por todos lados, ¿no? Y entonces aquello me gustó y me gustó mucho y empecé a repetir. Y tanto repetí que fui 20 veces. Mi madre, la pobre, lo pasó muy mal. Mi padre ya había fallecido. Estoy convencido de que mi padre se sentiría muy orgulloso bueno, de todo el esfuerzo que he hecho. Mi madre, la pobre, lo pasó muy mal. Pero mi madre me dijo un día, me dijo, yo quise impedir que fueras a las guerras, pero recordé a tu padre y me dijo, papá nunca hubiera permitido que yo no te hubiera dejado ir. Sacrificó mucho mi madre, porque el sacrificio de unos padres, tú que somos padres, pues hombre, es duro, ¿no? En el caso de mis hermanos algo parecido. Luego la que se llevó una parte mala fue la pobre Mónica, porque Mónica se casa con un corresponsal de guerra, ya estaba todo el kit, y yo ya se lo dije, ya me conocía de la tele y eso, pero ahora eso sí, debo reconocer que la valentía que ha tenido Mónica no lo ha tenido nadie en mi familia. Yo ha habido veces que yo quería volver estando en Afganistán y le llamaba por el teléfono satelital y Mónica le decía, Mónica, ya no puedo más, yo me vuelvo a Madrid. Y me acuerdo que me decía Mónica, no, tú te quedas, esa es tu obligación. Es decir, yo he tenido la enorme suerte de estar con una familia que sí me ha arropado, me ha rogado en momentos difíciles, especialmente mi mujer. Si mal no recuerdo, estuviste hasta una estancia de 8 meses por ahí en una de estos territorios, en donde también te toca vivir, incluso en una de ellas, salvar tu vida por una decisión de la empresa de modificar tu ruta. Si mal no recuerdo, estamos hablando de noviembre Afganistán. sí, noviembre del 2021, por ahí, no sé, 15, 20 de noviembre, y recuerdo que alguna vez reseñaste este tema, que te cambian la ruta e incluso atacan el convoy en donde tú originalmente tendrías que haber ido. Sí, yo estuve en Afganistán 8 meses y los 3 primeros estábamos en la frontera entre Pakistán y Afganistán, deseando poder entrar a Afganistán porque ese era por lo que estábamos todos ahí. Y entonces todos los días intentábamos entrar en imposible, estaba el talibán, si alguien entraba directamente lo ejecutaban. Y entonces hubo gente, incluso algún periodista, que pensó vestirse con el burka y, en fin, de estas locuras que cometemos cuando tienes 30 años. Sí, claro. Y estábamos en Peshawar, en la frontera con Afganistán, y estábamos todos, me acuerdo, tomando una cerveza de Ravalpindi, que era muy pesada y tal. Y de buenas a primeras, alguien dice, acaba de capitular el talibán. Y entonces aquella borrachera se nos va rápidamente y empezamos a organizar todos un convoy. eh, y cuando llamo a Televisa me dicen, no, tú no te vas a Kabul, tú te vas a ir a Kandahar. Digo, pero estáis locos. Es Dice, por el otro lado, ¿no? llevamos tanto tiempo más queriendo entrar. Y no, pues te vas a Kandahar. Y cuando en ese convoy que organizamos, que habíamos comprado víveres y generadores y tantas cosas, llegamos a Kandahar, llegamos a Cueta, a la frontera, y Juan Cobo, mi cámara, me toca a las 4 de la tarde a la habitación. Acaban de matar a Julio Fuentes. En el convoy que íbamos nosotros, eh, interceptaron al primer grupo de convoy, que era Julio Fuentes Aquel y su novia corresponsal del italiana, mundo, ¿no? Corresponsal del del mundo, mundo, sí. que yo Ujú, le conocí muy bien, y claro. ahí los ejecutaron. Entonces, sí, es verdad, la gente la cámara no siente las 24 horas del día, no está encendida las 24 horas del día, y la gente no sabe la cantidad de veces que me jugó la vida, pero es verdad que han sido muchas. Yo a veces pienso, mi querido Julio, que no sé cómo estoy aquí. Yo tengo un ángel divino y tengo a la Virgen de Guadalupe, que soy muy creyente de ella, que me han ayudado mucho, la verdad. ¿Cómo evitar en Yugoslavia, en aquellos donde estaba plagado de francotiradores, cómo hacer un stand-up
librando balas. ¿Cómo salir vivo de eso, Alberto? Digo, la Virgen de Guadalupe es poderosísima y me alegra que siempre te haya acompañado. Prueba de ello estás aquí, pero Dios mío, es un tema muy complejo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, mira, cuando uno es corresponsal de guerra, que a todo el mundo que quiere ser periodista le animo a que lo haga una vez, es como los toreros cuando tienen su bautizo de sangre, pues aquí es algo parecido. Em, pero yo creo que para ser corresponsal de guerra a veces me dicen, no, usted es muy valiente. No, yo estaba muy loco, estaba muy zumbado. Valiente Juan, mi cámara, que nos metíamos en todos lados y yo lo hacía porque iba Juan. Em, pero bueno, yo lo hacía eso porque iba mi compañero y porque en el fondo me gustaba. Pero hay que tener cierta dosis de insensatez. Si ahora mismo a mí, Julio, me dicen, ¿te vas a una guerra? Sí, porque además dentro de poco va a haber un tema al que voy a ir a un sitio un poquito complicado. Sí, pero con peros. Es decir, yo me acuerdo que en Sarajevo, en Mostar, en Livno, en Osijek, en la antigua Yugoslavia, nosotros llegamos a dormitar en una primera línea varias veces. Hoy en día, ni de broma. O sea, yo lo que pasa es que hoy en día conozco perfectamente el ABC del corresponsal de guerra. Iría con las máximas precauciones sabiendo qué debo de hacer. En aquel entonces no la sabía y me daba un poco igual porque lo que yo quería era estar ahí en esa, en esa primera línea llena de costales y disparando los soldados serbios. ¿Qué impacto en tu trabajo ha tenido el cambio de las tecnologías, Alberto? A ti te ha tocado, y no te estoy diciendo que seas un adulto contemporáneo o que seamos mayores de edad, te estoy diciendo que te tocó una evolución tecnológica en la cobertura de la guerra, donde pasaste por el fax, pasaste por el correo electrónico, pasaste por los envíos aquellos de ir a la torre de telecomunicaciones, transmitir de donde se podía, por el teléfono celular, por el teléfono satelital, hoy por los envíos comprimidos, vamos, que en una USB. ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo empiezo a tener una cierta edad y empiezo a pensar que casi empecé casi en el tantam, cuando se hacían por señal, ¿no? Bueno, hombre, la alta tecnología aplicada a la información ha sido formidable porque tú lo decías muy bien. Yo las primeras guerras que cubrí, las cubrí con aquellas cámaras que al lado iba un operador con un magnetoscopio que decía Claro. uno graba y el otro se ponía a grabar y el otro grababa, ¿no? Y Y que pesaban aquello, como el no, demonio, ¿no? claro, tú imagínate para ir a una guerra con aquellas salas de edición, con aquel teléfono Inmarsat que tuvimos alguna vez, que no siempre teníamos, que era un armario, con aquellas cámaras de tripiés. Claro, ibas con 300 kilos y te convertías en camarógrafo, en reportero y en productor y en mula de carga, porque tenía que llevarlo todo el mundo. Eso hoy en día, pues fíjate, bueno, es más, o sea, yo he mandado y he hecho directos desde Benghazi, en Libia, con un teléfono móvil. El cambio es radical, porque un teléfono móvil que pesa 100 gramos, 200 gramos, fíjate, de 300 kilos, ¿no? Todo eso ha cambiado y ha habido, eso ha ayudado mucho, ha fortalecido mucho la información y la rapidez de la información. Ahora, yo creo que las tecnologías aplicadas a las redes sociales, porque las redes sociales son hijas de la tecnología, pues hombre, yo creo que no es lo mismo aquellos que sabemos manejar la información, como tú o como yo, porque para eso estudiamos, que cualquiera que utiliza hoy YouTube o Twitter o cualquier red social. Yo creo que ahí hay que tener esa dosis de insensatez que te decía que tenemos que tener los corresponsales de guerra, tiene que ser la misma dosis de sensatez para saber manejar una red social y decir las cosas con propiedad y con sentido. ¿Cuál es la relación que guarda un corresponsal de guerra con el ejército, por lo regular, que está en el frente de batalla, del lado en donde tú estás seguro? No contra el enemigo, obviamente. El enemigo dispara y no pregunta si eres corresponsal o no eres corresponsal, ¿no? Bueno, en las guerras que yo he cubierto con los ejércitos no hemos tenido mucha relación, ni buena ni mala. Sí es verdad que en ocasiones, por ejemplo, en Ruanda con la operación turquesa nos ayudaron cuando quisieron meternos en la cárcel. Pues, sí, pero yo prefiero, Julio, ir por libre. Y me explico. Si puedo no estar con ningún ejército, lo prefiero. O bien estoy
con un ejército una semana y con otro ejército otra semana. Porque para mí es muy importante contar todas las verdades, incluso si las verdades duelen. Por ejemplo, en la guerra de la antigua Yugoslavia no me hacía ninguna gracia estar con los serbios porque eran los malos de la película, pero había gente muy buena y no todo lo que olía a serbio era malo, ni mucho menos. Entonces era importante jugar con ese fiel, con esa balanza para poder ser lo más objetivo posible en la medida en que se pudiera. Pero, por ejemplo, en Libia estuvimos con los rebeldes, pero también estuvimos con las tropas de Gaddafi. A pesar de que los malos eran las tropas de Gaddafi, los malos entre comillas, ¿no? Pero si puedo evadirlo, lo prefiero, lo prefiero. ¿Has pasado hambre en alguna de Uh, estos periodos? Había veces que no, había veces que había comida, pero la gran mayoría sí. Yo en el Kurdistán iraquí bajé como 12 kilos en 2 meses y estuvimos un mes y medio sin ducharnos. Tú imagínate, sí, sí, pues que un mes y medio, pues sí, imagínate a lo que hueles o a lo que no hueles, hueles a choto, ¿no? Pero al final, Julio, las guerras, una de las cosas que tienen muchas enseñanzas, y son enseñanzas muy buenas. Uno aprende a resistir, uno aprende a tener paciencia y uno aprende a saber cuándo se puede comer y cuándo no, cuándo se puede beber y cuándo no, cuándo se puede uno duchar y darle la importancia que tiene. En el mundo de Occidente no nos damos cuenta de la importancia de todo lo que tenemos. Y es un poco lo que te contaba de las conferencias, ¿no? Esa conferencia que doy de que te quejas. Nos quejamos, nuestros hijos se quejan de que tienen el iPhone 9 y que el iPhone 14. Por favor, esos no son problemas, mi querido Julio. Problemas son lo que está pasando en Ucrania, eso sí, o lo que está pasando en Turquía, por supuesto. Y no entendemos que vivimos en grandes burbujas de oro y que tenemos que estar siempre agradecidos. ¿Qué sientes tú? Porque seguramente en una estadía de 8 meses, estando en un país, aunque esté en guerra y tal, empiezas a tender relaciones de amistad y pues prácticamente a sociabilizar con gente del pueblo, de los pueblos, familias tal vez, el del hotel, el tal. Puede ser que de un día a otro ya no esté esa persona, o puede ser que tú te tengas que retirar y fraternizaste de una manera que yo no sé si te da para conservar una amistad de por vida, mi querido Alberto. Pues hombre, de por vida no, porque tú te vas y ya no vuelves en principio, o si vuelves a lo mejor esa persona ya no está. Pero sí sirve, Julio, para conocer gente que realmente es extraordinaria. Por ejemplo, no sé, me estoy acordando del señor Marco, de Mr. Marco, que fue nuestro traductor en Sarajevo, que nos llevó a ver a su familia y su mujer, que era serbia. O me estoy acordando de Abasi, que lo teníamos en la frontera con Pakistán y Afganistán, que no tenían prácticamente dónde caerse muerto y el tío nos invitaba a su casa como unos huevos de la única gallina que tenían. En fin, te encuentras gente tan sumamente maravillosa que dices, yo de aquí soy. Y a mí sí me ha pasado cuando estaba tanto tiempo en Afganistán o o en Ruanda, que echas mucho de menos y te puede dar un poco, entre comillas, ese síndrome de Estocolmo de que no quieres dejarlo, de que quieres seguir, porque al final te crees que eres somalí, te crees que eres de Ruanda, te crees que eres de Afganistán, porque lo que has vivido es de una enorme intensidad. En una guerra se vive todo con mucha intensidad, no tiene nada que ver como podamos vivir en México o en Madrid, no. Y entonces cuando desaparece esa intensidad, tienes el mono, como cuando uno deja una droga, ¿no? De que quieres volver y quieres volver. Y es algo, bueno, que no deja de ser muy humano. ¿Qué es lo que pasa por tu mente cuando, estando en el sitio, logras entender que el conflicto, vamos, yo no veo que un ejército y otro quieran hacerse daño? Son personas que pues, nunca han tenido nada contra ti en lo personal, dos ejércitos que tienen que ir a defender un país, una causa que muchas veces ni siquiera es la causa, son posiciones políticas, intereses económicos. ¿Qué sientes tú al entender eso, Alberto? Bueno, yo diría, Julio, que no muchas veces, yo diría que siempre. Al final son intereses, grandes intereses comanditarios de las grandes autoridades del mundo, en el que uno deja su vida por una causa que no le pertenece. Lo estamos viendo en Ucrania ahora mismo, o en Rusia. Fíjate cuántos soldados rusos o cuántos reservistas rusos se han tenido que marchar sin saber qué hago yo aquí, sabiendo que me van a matar. Y así son todas las guerras. Las guerras obedecen siempre a intereses o políticos o de religión. Uno mata por Alá o uno mata por Dios. No hay más que recordar los sarracenos y los cristianos en el siglo XII. De la Santa Inquisición, tantas cosas, ¿no?
uno mata por el territorio, uno mata por dinero, uno mata por los recursos naturales, pero uno no mata por ideas románticas. Eso ocasionalmente se ha dado en algunos nacionalismos, pero siempre hay intereses, y todos esos intereses son siempre muy perversos, Julio. Alberto, ¿qué pasa cuando tú llegas como corresponsal de guerra, te acreditas ante una organización internacional de prensa, una compañía por lo regular, en este caso Televisa, pues te soportaba, te orientaba, económicamente te financiaba, te hacía llegar algún recurso, como fuera que pudiera ser, pues no tengo ni idea cómo hacen eso. Pero ¿qué pasa? Llegas a una ciudad y tienes un guía, tienes un traductor. ¿Cuántos idiomas hablas, Alberto? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos países conoces? Sí, he tenido la suerte de viajar por el mundo y medio. Yo nunca me imaginé que podría viajar a países que parecían prácticamente inimaginables, mi querido Julio, ¿no? ¿Y quién me iba a decir que yo viviría y estaría 2 veces en Somalia o en Ruanda o, en fin, no sé, lugares que digo, pues esto casi ni existe, ¿no? O Eritrea. Y yo me siento muy afortunado. Sí hablo varios idiomas, hablo español, inglés, francés, italiano. Eh, y bueno, últimamente a veces lo pierdo un poco porque no los practico, pero en cuanto voy a cualquier lado, pues hombre, no me es difícil. Y a mí eso me lo dio la enorme posibilidad de adquirir también parte de mi cultura a través de los viajes. La cultura no solamente se adquiere a través de los libros, se adquiere a través de los libros, por supuesto, pero se adquiere a través de las lecturas, de los viajes, de la interacción social. Y a raíz de ahí haces un sujeto hecho intelectualmente hablando, ¿no? Y a mí eso me ha ayudado mucho, la verdad. Vamos rápidamente, antes de concluir, quiero una visión general. Tu salida finalmente de Televisa, un grupo muy querido, pues un grupo que históricamente en tu familia tendrá mucho significado seguramente, pero que tienes que tomar tú la decisión profesional de decir, pues es momento de ir, buscar otros horizontes, reinventarme, que también reinventarte cuando somos caballeros de la Edad Media, es decir, que pasamos los 50 años. Yo tengo 53, tú un poquito mayor. O sea, reinventarse implica retos. ¿Qué significó para ti? ¿Por qué la decisión? ¿Por qué venir tanto a México? Sé que andabas en... Yo llegué a Madrid cuando tú te acababas de venir para México y ahora nos encontramos aquí en México. ¿Por qué? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué hay? Bueno, no, por mi mente no pasó nada, pasó por la mente de Televisa. Y hubo un momento en que dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, han sido 37 años y que te vaya muy bien. Ahora, yo quiero lanzar una flecha a favor de mi estancia en Televisa. Más allá de si prescindieron, porque bueno, las cosas tienen un principio y tienen un fin, y yo así lo veo, ¿no? Em, Esta es una empresa a la que yo le debo mucho, yo quiero mucho esta empresa. Ha sido mi casa, es y lo será hasta el día que me muera, eso no varía. Pero bueno, esto es como los matrimonios, pues a veces cada uno toma su rumbo, pero el cariño siempre queda y queda intacto, ¿no? Yo gracias a Televisa he podido viajar, he podido conocer a mucha gente y a mi trabajo, claro, a mi esfuerzo. Por Madrid, Julio, y tú lo sabes muy bien, pasaba ahí todo el mundo, actores, directores de cine, políticos, empresarios, yo qué sé, y a todos conocí, a todos los entrevisté y de muchos de ellos me hice amigos. Y eso fue gracias a mi esfuerzo, desde luego, pero a la anuencia que tuve por parte de Televisa. Y yo te decía al principio, mi padre me decía hay que ser agradecido, y yo estoy muy agradecido a Televisa. Jamás nadie escuchará una palabra mala, al contrario, siempre estaré profundamente agradecido y bueno, eso no tiene nada que ver que tomemos rumbos distintos. Y ahora en este rumbo distinto digo, bueno, a ver qué hago yo ahora. Cuando me dicen un día, Dios que te vaya bien, digo, ¿ya qué hago? Sí, yo seré muy famoso y muchas guerras, lo que tú quieras, pero la situación era mala y entonces a Mónica se le ocurrió este programa de entrevistas de la Cama Con, que salen Que es por muy Alberto Pérez agradable y lo has TV. hecho muy bien, claro. Sí, hombre, la reinvención de 20 guerras a la cama no es fácil, pero mira, yo creo que todo lo que se haga con rigor, con respeto, con seriedad, es verdad, es un programa muy desenfadado, muy divertido. Yo al principio estaba muy acartonado, Julio, pero luego me fui soltando, acartonado por el espacio, pero yo hoy me lo paso muy bien, ¿eh? De verdad. Me río mucho, Se me lo nota. paso muy bien con mi mujer, porque los dos hacemos todo en la producción y eso, y es muy divertido. Hombre, yo no voy a estar en la cama con toda la vida, está claro. Pero bueno, es una etapa distinta, nueva, y la gente lo ve en Telefórmula todos los sábados a las 9 de la noche y en mis redes en Alberto Peláez TV. Y ahí vamos con más sorpresas. Se nota y está muy bien y también he visto
pequeños documentales que has hecho, el de Tepito, 2 capítulos, el de Somalia, 2 capítulos, si mal no recuerdo. Muy Van bien. ahora dos, son cinco. Sí, Ah, sí, mira, sí. estoy recolectando, a ver, yo tengo una experiencia en la política internacional, la conozco bien, estoy especializado en política internacional y he viajado por muchos países. Entonces yo pensé, bueno, podemos dejar parte de esa experiencia en los videopodcasts de Ucrania, de Rusia, de la monarquía, de ETA, de Somalia, de Ruanda, de la antigua Yugoslavia, porque creo que es importante que la gente que quiera y que le interese, pues sepa qué pasó, porque al final no podemos olvidar, mi querido Julio, que la historia siempre es cíclica y que lo que pasó en el siglo XVII pasó en el siglo XVIII y en el XIX y en el XX, porque siempre estamos chocando contra la misma piedra. Así es, la rueda de la fortuna. Alberto, has entrevistado a gente muy importante que yo recuerde, Yasser Arafat, presidente para la liberación de Palestina en su momento, Muammar Gaddafi, el dictador libio que gobernó Libia más de 42 años, si mal no recuerdo, el líder de Hamas, en fin, o Mohamed sea, Yassin. ¿cuál te ha marcado? Supongo que es bien difícil definir cuál más, cuál menos, pero debe de haber algo que te haya marcado profundamente. A lo largo de los 41 años de profesión, he tenido la enorme fortuna de entrevistar a miles de personas. Cuando digo miles, son miles porque cada persona que hace en la calle, de insertos pequeños, cada persona tiene una historia de contar. Y cada historia de contar es una novela. Entonces, porque todos somos igual de importantes. Otra cosa es cómo se cuente, con la intensidad, con la gracia o con la desgracia con la que lo puedas contar. Pero yo me quedaría con todo el mundo porque todo el mundo tiene su historia, pero es verdad que si me dijeras cuál te ha marcado mucho, yo creo que entre los jefes de Estado y presidentes de gobierno que he estado con todos, con muchos, perdón, Arafat. Arafat es un tío eh, muy agradable de trato y no ha dejado de ser el líder palestino. Un hombre que luchó por una causa que tenía mucha razón en la forma, no en el fondo, porque el fondo era a base de pistolazos, ¿no? De pistoletazos, perdón. Pero era una persona muy atrayente a mis ojos desde el punto de vista de la personalidad histórica que representaba Yasser Arafat. ¿Tuviste oportunidad de verlo más de una vez? No, no, solamente le vi en febrero del año 91, que fue cuando le entrevisté. Desde luego que también has entrevistado a muchos presidentes y expresidentes de México. Bueno, que yo recuerde, desde que yo estoy en esto, te vi a todos prácticamente entrevistarlos. Y latinoamericanos también. ¿Alguno que te haya marcado especialmente? Mira, Jaime Paz Zamora, que fue el presidente de Bolivia, que es el primero que venía del mundo de la guerrilla, pero del mundo de la guerrilla seria. Jaime Paz es un tío, además, tú hablas con él y te das cuenta de la catadura moral e intelectual que tenía. Era una persona que tenía, más allá de su entrevista, yo luego le traté muchas veces, era un hombre de un trato muy afable, pero de una profundidad, de esas personas que empiezas en una conversación y que están a las 2 de la mañana y te me voy a dormir y estás implorando que no se vaya y que se quede para que te siga contando cosas, ¿no? Yo creo que tal vez de los líderes que más me han impactado, Jaime Paz fue muy famoso en los 90 y es mayor, tiene algo más de 80 años o 80 años. Pero, insisto, todos esos personajes, todos son muy interesantes porque son gente además que tiene un verbo muy fácil, que han pasado por multitud de experiencias. Don Juan Carlos, el rey de España, al que nunca he entrevistado porque nadie le ha entrevistado, pero es un hombre de trato, es espectacular, es exquisito. Por eso a mí me duele mucho lo que le está pasando a don Juan Carlos, porque don Juan Carlos, desde luego, por supuesto que tiene claroscuros, pero el cómputo global tiene muchísimas más cosas positivas que negativas. Eso también lo tengo claro. Y en la historia de España, don Juan Carlos, ya lo verás, bueno, no lo veremos tú y yo, pero lo verán nuestras próximas generaciones, don Juan Carlos pasará como uno de los 4 reyes más importantes que ha dado la historia de España. Yo estoy Con seguro que Carlos sí. I, pero Coincido hombre, contigo y estoy seguro que sí. el hombre que transita hacia la democracia sin derramamiento de sangre, de una manera incruenta. Vamos, Carlos III, Felipe II, Carlos I, su padre, y don Juan Carlos. En su momento, el príncipe de Asturias te tocó tratarlo como príncipe, ahora como Sí, rey, no sé si hayas tenido contacto, muchas pero veces, muchas veces, sí. también un hombre excepcional. A mí me tocó conocerlo aquí 3 ocasiones en México y pues la verdad, un hombre extraordinario, ¿no? Sí, su majestad
fue un hombre que, si comparo a don Juan Carlos con don Felipe, don Juan Carlos es un hombre muy campechano, muy simpático, muy agradable. A su majestad el rey don Felipe es un hombre que era, digamos, estaba más allá. Pero es verdad que se ha ido humanizando. Y hoy en día, desde luego, te puedo asegurar que don Felipe es el mejor político que tiene España, si podemos considerar al rey un político, pero con mucha diferencia. Y que está pasando un momento muy complicado porque quieren acabar con la monarquía, tanto el gobierno de este personaje Pedro Sánchez como Podemos, ¿no? Pero no creo que lo logren. Y es un hombre muy preparado, es tal vez el, el rey más preparado de todos los que ha habido en la historia de España y desde luego de la clase política que deja mucho que desear en España es el más preparado con diferencia. Alberto, ¿qué México te encuentras? Yo siento un México polarizado, es mi punto de vista, que está pasando por momentos difíciles. No creo que sean los peores que le hayan tocado a México. Tampoco me gusta irme a los extremos. Veo momentos complejos, veo que estamos divididos. ¿Pero tú qué ves? Bueno, veo lo que tú estás viendo, esa polarización. Yo he estado 3 veces en la mañanera y le pregunté al presidente que por qué esa polarización y me decía, no, aquí no están más que los de Frena. Digo, no, pues están los de Frena y están muchos más, ¿no? Este es un México muy polarizado. Yo creo que a ver, yo creo que México es mucho más grandioso que sus gobernantes, desde el presidente López Obrador al resto para abajo. Este es un gran país, con 130 millones de grandes seres humanos. Es verdad que los gobernantes que nos han tocado no son los mejores. También es verdad, Julio, para, para, eh, para a la hora de la verdad, era importante un cambio. O sea, nos hemos olvidado ya con mucha facilidad todas esas cicatrices que eran indelebles que pasaron en los últimos 50 años, esos excesos que hubo. Y claro, no quedaba más remedio que un cambio radical. Y no valía solamente dar la vuelta a pasar otro capítulo, no, aquí acababas una novela y empezabas otra. Por eso era importante una llegada así. No estoy de acuerdo en absoluto con muchas cosas que está generando una falta de certidumbre jurídica entre los empresarios mexicanos y entre los empresarios que quieren venir a invertir a México. Tú dile a un empresario español que venga aquí después de que en la Sí. mañanera un día sí y otro también está poniéndole sacaldo o que le está pidiendo O a las Iberdrola plantas o cerrándole las plantas, ¿no? Pues claro. A ver, que también te digo una cosa, Julio, en muchas ocasiones hay cosas que tienes razón. Coño, es una obviedad, pues porque ya está demostrado que compañías como OHL y otras muchas cometieron actos muy flagrantes de corrupción y con eso había que terminar. Pero lo que tú no puedes es dejar una aureola de que si te miren empresas españolas ven aquí a robar, porque no es verdad. Las personas que estamos ahora trabajando aquí en México, como en mi caso, como el caso de muchos españoles, es un trabajo, venimos aquí a trabajar de una manera digna y honesta. Que hay chorizos, como decimos en España, aquí rateros en todo el mundo, claro que los hay, también en España, pero eso no quiere decir que Que todos todos seamos sean, iguales. claro, claro. No, hombre, y eso es lo que me gustaría, de hecho se lo dije en algún momento al presidente de la República, que no es así, pero que estoy de acuerdo con él en que hay una serie de empresas españolas que metieron la pata hasta el fondo y hay que actuar jurídicamente contra ellas, pero no contra el resto, Julio. Y de este México me quedo con lo bueno. Me quedo con lo bueno. No quiero hablar ni de Morenas, ni de Prián, ni de. No. Me quedo con lo bueno, que es con la gente. Alberto, finalmente, ¿dónde te encontramos para, sé que andas dando conferencias, nos gustaría verte por muchos lados, escucharte. Tú tienes algo maravilloso, mi querido Alberto, además de una parte humana padrísima, pero tienes otro tema también muy grande. Tienes un bagaje cultural, una historia profesional muy padre, y donde te he escuchado, haces que la gente piense, haces que la gente repiense las cosas, creas una empatía enorme cuando platicas estas historias de guerra, entre otras cosas, que la historia de guerra se traduce incluso a tu propia trayectoria de lo que te ha costado hacer ese camino, ¿eh? ¿Dónde te encontramos? ¿Vas a andar por México? ¿Qué planes tienes en ese aspecto profesional de que te podamos ver? Bueno, ahora estamos, como te comentaba antes, más tiempo aquí que en Madrid. Estamos unos 7, 8, 9 meses aquí, 3, 4, 5 en Madrid. En la vida profesional, el 80% de la vida profesional la hacemos en México y una parte que también hacemos en Madrid, menor, por eso estamos más tiempo aquí.
Y bueno, ahora estoy, por una parte, con Grupo Radiorama, haciendo todos los días un noticiero a la 1 de la tarde. Sigo con las entrevistas de la cama, para Telefórmula y para las redes. Y luego, efectivamente, como tú muy bien decías, doy bastantes conferencias motivacionales utilizando el trabajo que hice como corresponsal de guerra con imágenes muy duras, en el que pretendo concientizar a los chicos jóvenes y menos jóvenes de que la vida es mucho más que el iPhone 9, ¿no? Para hacer una comparación un poco simple. Y ahí voy, pero ojalá, pues ojalá se hagan más conferencias y me pueden encontrar en las redes, en Peláez, @Peláez_Alberto en Twitter, en Alberto Peláez Oficial en Facebook, en Alberto.Peláez Oficial en Instagram, y bueno, y en TikTok, Alberto Peláez Oficial, y ahí desde luego si salgo, yo por supuesto siempre lo contesto, y agradecido con quien confía en mí. No, hombre, pues siempre seguiremos confiando. Es un hombre que vale mucho la pena, que te admiramos mucho, muchos que hemos visto tu trabajo, no nada más gente de medios. Digo, si yo estuviera todavía dirigiendo lo que dirigía, seguro estarías ahí porque un hombre como tú ilustra, dignifica la pantalla. La verdad es que eres un hombre muy generoso en tus conocimientos. Así que te agradezco mucho este espacio, agradezco mucho a Servando González Muñoz por este acercamiento y he de procurar el acercamiento, desde luego, con nuestro buen amigo Bilbatúa, que será Sí, por favor, un encuentro épico, ¿eh? me encantará que nos reúnas y nos convoques a Bilbatú, a Servando y a mí, para que podamos recordar cosas y podamos intentar avisorar qué pasará en un futuro en estos dos países, España y México. Pues se te quiere mucho, Alberto. Muchas gracias por este Igualmente, espacio. Gracias y que a ti, tengas buena Julio, tarde. Gracias. un abrazo muy fuerte, gracias por todo. Gracias a ti. Hasta pronto. Saludos a Mónica. Gracias por allá. De tu parte. Gracias. Bye.